Bienvenidas, saludos a todos. Gracias por seguir este ciclo de charlas sobre el pensamiento de la India que estamos organizando desde el Departamento de Filosofía de la UNED. En esta ocasión vamos a hablar de un tema actual, contemporáneo y me parece que muy relevante, ya no solo para reflexionar sobre las filosofías de la India en el presente, para las personas que estamos en el siglo XXI, sino para entrar a reflexionar en general sobre el panorama filosófico en el que estamos. Creo que estamos en un momento híbrido, dinámico, multicultural para el pensamiento, donde ya se ponen a dialogar fuentes de conocimiento, problemas, formas de cuestionarse que pertenecen a culturas muy dispares, que a veces también están separadas por periodos de tiempo también diferentes, muy amplios, donde además de ahí se saca un pensamiento creativo e inteligente para el presente, donde el conocimiento antiguo se pone a vivir y nos interpela a nosotras en el siglo XXI. Y todo esto lo hace la filosofía de fusión, que es el tema del que vamos a hablar, que nos trae la profesora Ana Funes. Y vamos a hablar también de uno de los abanderados de esta filosofía de fusión, que es el pensador Arindam Chakrabarty. Chakrabarty es profesor en la Universidad de Hawái y vais a ver que sus escritos ya dan cuenta de esta creatividad, de esta inteligencia, de este recurrir a muchas fuentes de conocimiento para pensar problemas que todavía siguen estando vivos en el presente, o sea, problemas contemporáneos que nos afectan y que nos incumben, ¿no? Dicho esto, Ana Funes es profesora en la Universidad Estatal del Este de Connecticut, imparte materias sobre filosofías asiáticas, feminismo, filosofía del yoga. Vais a ver que la mayor parte de sus escritos están publicados en lengua inglesa, pero ya contamos con 2 artículos en español. El primero fue publicado en un dossier sobre filosofías clásicas de la India, que acaba de salir en estos primeros meses de 2022 y que os invito a revisar. Salió en la revista de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Ahí encontraréis un dossier sobre filosofías clásicas de India y dentro de ese dossier un artículo de Ana que se llama La cultivación del prana en el Sankhya clásico hacia una filosofía de la respiración compartida. Porque Ana trabaja mucho el tema del prana, el aliento vital, de la fuerza vital, no solo a partir de los textos antiguos, sino poniéndola en diálogo con una ética de la respiración actual. Es decir, ¿qué nos puede decir la ética del prana, del compartir el aliento a los problemas del siglo XXI? ¿Qué puede aportar? Otro de los textos de Ana que vais a encontrar en español salió un monográfico sobre yoga que acabamos de sacar en la revista Aposta de Ciencias Sociales y que también os invito a revisar todo el índice, todos los artículos de los filósofos y filósofas que contribuimos. Ahí encontraréis que Ana publicó El despertar de la Kundalini y la experiencia de la liberación en el yoga vasista. Y dentro de esta voluminosa obra, que es el Yoga Vasista, Ana selecciona una historia en concreto donde se retratan 2 experiencias de la liberación. Una experiencia masculina y otra experiencia femenina. Bueno, veréis, si acudís a sus escritos en español o en inglés, veréis que Ana es una pensadora sin fronteras. O sea, ella misma ejemplifica esta filosofía de fusión, trae a vivir un pensamiento valiente, creativo, inteligente. Y dicho esto, Ana, te agradezco que hayas accedido a compartir tu tiempo, tu conocimiento con nosotras, y estoy muy contenta de que participes en este ciclo de charlas sobre el pensamiento de la India. Gracias. Gracias, Raquel. Gracias a la UNED por esta conversación que creo que es muy interesante. Me gustaría a mí comenzar con una pregunta. ¿Cómo hacer filosofía desde la filosofía de la India sin pertenecer uno mismo a esa cultura? ¿Cómo pensar filosóficamente con las tradiciones de la India sin haber nacido en esa tradición?
cuando hacemos filosofía, no solemos hacernos estas preguntas. Por ejemplo, cuando trabajamos la pregunta por el ser en Heidegger, o cuando estamos analizando las estructuras de poder, siguiendo a Foucault, o cuando estamos tratando de elaborar una discusión sobre el alma entre Aristóteles y San Agustín, aun cuando uno pertenezca, como es mi caso, a la cultura latinoamericana. De alguna manera se da por hecho que compartimos un horizonte lo suficientemente común para poder adentrarnos en la comunidad filosófica que discute estos temas. Sin embargo, trabajar, por ejemplo, el problema mente-cuerpo desde la filosofía del yoga de Patanjali, o elaborar una objeción a las filosofías idealistas de Occidente desde la filosofía Samkhya, por ejemplo, o pensar la cuestión de lo femenino desde la noción tántrica de Shakti y ver sus implicaciones para el movimiento feminista contemporáneo. Este tipo de proyectos nos arroja en la pregunta sobre su legitimidad. Afortunadamente, ya no es tan común encontrarse con los escépticos de las filosofías no occidentales. Yo creo que después de la obra de Fernando Tolá y Carmen Dragonetti, o de Raymond Panikkar, o de la filósofa contemporánea Chantal Meillard, podemos finalmente dejar a un lado esos antiguos debates que todavía se daban hace unos 20 años sobre si había filosofía fuera de la tradición europea, particularmente si había filosofía de la India o si esta solo era religión, teología o teosofía. Sin embargo, todavía encontramos otro tipo de actitudes escépticas con respecto al proyecto de hacer filosofía con y desde las filosofías de la India. Y aquí me gustaría compartir, desde mi experiencia personal, un ejemplo para ilustrar este problema. Me refiero a esta actitud como la que alguna vez, cuando yo estudiaba mi maestría en filosofía en la UNAM, le comenté a un sacerdote hindú, a un brahman que daba clases de filosofía a personas entrenándose como maestros de yoga en México, que yo estaba haciendo mi tesis de maestría sobre la filosofía de la mente en los Yoga Sutras de Patanjali. A lo cual me contestó que ningún occidental podía entender la filosofía del yoga de Patanjali. A esto yo le llamo la actitud nativista, que es esta idea de que sin haber crecido dentro de esta cultura, uno no puede comprender su significado profundo. Pero también está otra actitud que yo la llamo la actitud del practicante, la cual, por ejemplo, podemos ilustrar como alguien cuestionando el que uno quiera hablar sobre el significado de Shakti y sus posibles implicaciones feministas, si uno mismo no es practicante del Tantra, por ejemplo, de donde viene este término, o del hinduismo propiamente. Pero que incluso si uno fuera practicante, hay estas actitudes que tienden a pensar que no sería tan relevante para nuestras filosofías, puesto que esa cultura es muy diferente a la nuestra. Y finalmente está la actitud filológica del estudioso que se aproxima a estas tradiciones desde los textos con una metodología histórico-filológica, para el cual, como también me ha tocado escuchar de un maestro hace ya 20 años, no podía yo hablar de la noción de mente en Patanjali si antes relatar, traducir y hacer un análisis filológico sobre todos los comentarios hechos a los Yoga Sutras. Las dos primeras actitudes que comparten la idea de que hay que ser de esta tradición o volverse practicante de su espiritualidad para poder hablar de ella filosóficamente, todavía se encuentra viva, pero corre el riesgo de caer en un localismo, como lo llama el filósofo Arindam Chakrabarti, del que les estaré hablando en un momento. Y esta actitud obstaculiza el diálogo, no solo intercultural, sino también el quehacer filosófico contemporáneo.
Y claro que hay razones válidas para esperar de la filosofía compromisos prácticos. De hecho, no creo que pueda separarse el quehacer filosófico de una praxis coherente con lo que se está argumentando. Pero de ahí a que uno tenga que pensar y actuar como un nativo de la tradición que uno está estudiando para poder pensarla y hablar sobre ella, me parece que es negar la posibilidad de un diálogo auténtico entre lo diferente. Por otra parte, la actitud histórico-filológica, aunque evidentemente es imprescindible para el buen entendimiento de una tradición filosófica, sea de la India o de Grecia o de cualquier otra parte, se debe distinguir, como también explicaré más adelante, de lo que es el trabajo propiamente filosófico y, en este caso particularmente, de la filosofía de fusión. A pesar de que hay posiciones como estas, el quehacer de la filosofía comparada o comparativista, como otros la llaman, entre Asia, las filosofías de Asia y Occidente, no se ha detenido. Y aquí sé que el término Occidente es problemático, pero bueno, lo estoy usando para referirme a la tradición filosófica originada a partir del pensamiento grecolatino y judeocristiano, aunque también sabemos que el pensamiento islámico ha sido un elemento muy importante para la configuración de la filosofía occidental, pero no me meteré más en esa discusión. A lo que me refiero es que por más de medio siglo, la filosofía comparativista entre filosofías de la India y filosofías occidentales ha generado discusiones filosóficas importantes, tomando en cuenta el pensamiento de culturas diversas como interlocutores reales en problemas filosóficos de actualidad, sin necesidad de que uno sea practicante de hinduismo o budismo, por ejemplo. Y aquí me gustaría mencionar una de las revistas por las cuales yo me introduje a estos temas y a esta metodología, que es la revista East and West Philosophy Journal, que es publicada por la Universidad de Hawái, y que gracias a todos esos artículos que se publicaban y se están publicando ahí, una estudiante como yo hace 20 años en la licenciatura de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, se dio cuenta que estos diálogos eran posibles, a pesar de que no se estaban dando en mi contexto. Pero esto ha dado pie a que esté habiendo esfuerzos importantes para incorporar la enseñanza de la filosofía no occidental en los programas de licenciatura de filosofía. Al menos esto se está dando mucho en el mundo anglosajón, no solo como una materia optativa, que suele ser la manera remedial de hacerlo, sino integrar estos pensamientos no occidentales como parte de un diálogo filosófico global en áreas de metafísica, estética, filosofía de la religión, lógica, epistemología, etc. Esto, por supuesto, tiene y ha tenido sus dificultades y sus críticos, y en este contexto me gustaría presentar al filósofo Arindam Chakrabarty, quien ha desarrollado una crítica a la filosofía comparada en un libro editado por él llamado Filosofía Comparativa sin Fronteras, por su título en español, en donde a la vez que critica ciertas formas de hacer filosofía comparada, propone la fusión de tradiciones filosóficas como forma de continuar el trabajo que él piensa es inherentemente comparativo de toda filosofía, integrando una conversación global. Entonces, bueno, ¿quién es Arindam Chakrabarty? Arindam Chakrabarty es un filósofo de la India formado en Oxford por los filósofos Peter Strawson y Michael Domen. Estamos hablando de que su entrenamiento fue en la filosofía del lenguaje de corte analítico anglosajón, pero también es experto en las lógicas de la India como el Navya Nyaya, además de que aborda con profundidad una multiplicidad de escuelas de la filosofía de la India, poniéndolas en diálogo con cuestiones filosóficas surgidas en la tradición occidental. Ha sido profesor por más de 20 años en la Universidad de Hawái,
que es donde lo conocí, fue mi maestro y director de tesis del doctorado, y su obra se caracteriza por poner, como decía, en diálogo posiciones filosóficas de toda índole, con pensadores de la India de cualquier época, a través de un análisis riguroso de argumentos que busca avanzar la discusión filosófica alrededor de diferentes cuestiones. Por ejemplo, podemos ver a Chakrabarty preguntarse sobre cómo es posible conocer los sentimientos de los otros a través de una discusión que pone a Peter Strawson con Zhuangzi, este filósofo clásico del daoísmo, y a Abhinavagupta, este filósofo del shivaísmo Cachemira, en debate con los filósofos budistas Dharmakirti y Ratnakirti. O también podemos ver a Chakrabarty defender una noción robusta del sujeto en su nuevo libro llamado Realismos Interconectados, donde argumenta por una subjetividad de conciencia plena, en sánscrito Purnahamta, debatiendo a Wittgenstein con la filosofía del lenguaje Shakta de Gadadhara, un filósofo del siglo XVII, o a Frege con la filosofía del sujeto Vedanta no dualista de Madhusudana del siglo XVII, y al filósofo budista Aryadeva del siglo III con Abhinavagupta, por ejemplo, que es del siglo XII. Entonces, vemos que en el quehacer filosófico de Arindam Chakrabarty vemos una forma de entender a la filosofía como inherentemente comparativa. Es decir, es un diálogo global que va incluso más allá de la mera comparación o el contraste entre pensadores que provienen de culturas diferentes. Su propuesta para un nuevo modelo de diálogo filosófico intercultural se inscribe dentro de lo que Mark Sideritz, otro filósofo de los Estados Unidos, quien llamó filosofía de fusión, creo que por primera vez en el 2003, en su libro sobre identidad personal y filosofía budista. Ahí Mark Sideritz reflexionaba en que la idea de esta filosofía de fusión es borrar las barreras que separan a proyectos como, por ejemplo, la reconsideración de la ira desde el estoicismo con una reconsideración de la ira desde Shantideva. Lo que suele todavía suceder es que, por ejemplo, aunque ambos proyectos comparen dichas nociones de la ira con el pensamiento, por ejemplo, de Martha Nussbaum, al primero, es decir, al comparar la ira desde el estoicismo con Martha Nussbaum, se le llama simplemente filosofía, mientras que al segundo proyecto, el de comparar la noción de ira desde Shantideva con Martha Nussbaum, se le suele poner el adjetivo filosofía comparada. Sin embargo, desde la perspectiva de la filosofía de fusión, el hecho de que Shantideva sea un filósofo budista de la India del siglo VIII no tendría por qué hacer ninguna diferencia. Ambos proyectos son, en este sentido, filosofía sin más. O, en todo caso, ambos son filosofía comparativa. Así pues, en la filosofía de fusión no se trata de comparar para ver qué tan diferente o similar es lo que se compara, o para ver cuál de estas tradiciones tiene más razón que la otra. Para la filosofía de fusión, y aquí voy a citar a Chakrabarty, la cuestión de la verdad no está en qué tradición la dijo, sino en el argumento que el comparador está tratando de elaborar. Este usa o toma de las diferentes perspectivas para después trascender las fronteras en el argumento final mismo. El que compara no argumenta por una tradición u otra, sino por su propio caso. La idea, en otras palabras, es que cuando nos embarcamos en la resolución de un problema filosófico, debemos tener en cuenta cómo otros lo han hecho, independientemente de que pertenezcan a nuestra tradición filosófica o no. Evidentemente, involucrar en nuestro pensamiento elementos de tradiciones diferentes requiere un conocimiento profundo de las tradiciones a comparar. Pero este saber sobre dichas tradiciones no tiene por qué reducirse a una mera exposición histórica de la importancia de sus filosofías dentro de sus propios contextos o de su propia cultura, o de un mero encontrar diferencias o similitudes entre las tradiciones que se comparan.
y tampoco se trata de encontrar lo peculiar o exótico de la filosofía no occidental con respecto a la occidental. La filosofía de fusión trata incluso de ir más allá, de reinterpretar filosofías asiáticas desde una filosofía occidental. Al contrario, la filosofía de fusión podría incluso proponer una interpretación de Kant desde la Bhagavad Gita, que estaría innovando otro tipo de conversaciones en las que se suele leer estos textos desde una interpretación occidental. Entonces se trata más bien de enfocarse en los problemas de la filosofía y enriquecer el debate con elementos de todas las posiciones filosóficas necesarias para resolverlo, sean tanto occidentales como no occidentales. Bueno, desde luego esto ha encontrado fuertes objeciones, hay fuertes problemas a este modelo de fusión, que el mismo Arindam Chakrabarty los aborda en su introducción al texto de Filosofías Comparativas sin Fronteras. Y aquí me gustaría seguir la discusión que Arindam Chakrabarty propone. Y él habla de 3 problemas con los que se encuentra este modelo de filosofía de fusión. El primero es el que él llama el dilema de la reflexión intercultural. Y aquí habla, por ejemplo, en casos donde nos tratamos de mantener apegados al texto y a su contexto, se corre el riesgo de sonar muy ajeno a las preocupaciones contemporáneas y occidentales. Pero a la vez, si se replantea entonces en términos inteligibles para la tradición occidental, entonces suele sonar poco original o irrelevante, como algo que ya se había dicho en Occidente. Y él pone la anécdota de una clase que él estaba dando, donde se le pidió que hablara de las lógicas de la India. Y en su primera sesión comenzó a introducir a los alumnos al Nyaya, y al terminar la sesión, el maestro le dijo, profesor Chakrabarty, estas lógicas son muy diferentes, muy ajenas, son términos irreconocibles para nosotros. ¿No podría usted preparar una sesión donde pudiéramos entrar al tema con un poco más de familiaridad? Y entonces, a la siguiente sesión, cuando Chakrabarty prepara el tema de manera que sea más accesible a esta audiencia, al terminar la sesión, el maestro le comenta que, bueno, esa lógica ya la tenemos nosotros en Occidente, la vemos en Aristóteles, ¿no? Entonces, Chakrabarty habla de este dilema de que si es muy ajeno, no lo entendemos, si lo hacemos entendible, entonces ya no es original. Y bueno, ese es un problema. El segundo problema que llama él el problema de la distorsión. Y es que ponernos en diálogo con tradiciones de filosofía asiática requiere hacer sus categorías, sus conceptos e ideas inteligibles, es decir, menos extrañas o menos incomprensibles para el que no sabe nada de ellas. Y esto conlleva el riesgo de cambiar lo que dicen los autores de aquella tradición para que sea relevante al proyecto filosófico que nos ocupa, lo que puede ocasionar que se silencie su voz en su otredad. Y esto lo podemos ver en ciertas discusiones que se han generado a partir de las filosofías del yoga, donde hay una forma muy específica de entender la liberación, pero que al tratar de incorporarlas en un contexto occidental, muchas veces esa noción de liberación no tiene cabida a nuestros intereses, y entonces para poder relacionarnos con esa terminología o con esa noción de libertad, pues la solemos relacionar con lo que nos atañe, que es, por ejemplo, sentirnos felices, sentirnos saludables, cuando tal vez eso no es necesariamente de lo que están hablando esas filosofías. Entonces es un problema, y muchos críticos de la filosofía de fusión señalan que la importancia misma de las preguntas filosóficas depende de su propio contexto. Entonces, de descontextualizar a los autores asiáticos para que respondan problemas que nos ocupan a nuestra cultura,
puede verse como una apropiación ilegítima de su pensamiento, pues desvirtúa el sentido original de los textos antiguos, que en muchas ocasiones solo puede apreciarse adentrándose en su tradición, ¿no? O incluso, como ya mencionaba en una de las actitudes problemáticas, aprendiendo a pensar como un nativo, si es que eso es posible. El tercer problema que menciona Chakrabarty es el problema de la verdad. Algunos piensan que al comparar culturas de tradiciones diferentes, podríamos caer en un relativismo, es decir, en esa actitud que dice, bueno, yo no sé si esto es verdad, pero eso es lo que dice o piensa la filosofía budista o la filosofía tántrica o la filosofía de los jainas, y no nos metemos con la cuestión de si es verdad o no. Pero también parte de este problema de la verdad podría ser la cuestión de la jerarquización de las culturas, caer en en el dilema de, bueno, al adentrarnos en estas tradiciones, vemos que se cae en la idealización o la estereotipación de una cultura, y en caso de evaluarla como mejor que la otra, por ejemplo, por muchos años, siglos incluso, la filosofía de la India desde la interpretación orientalista se vio como más espiritual, más profunda, más mística que la filosofía occidental. Pero también está el otro lado cuando se evalúa de manera inferior al pensamiento occidental, como se ha visto en Hegel, por ejemplo, en estas problemáticas de la colonización del pensamiento, ¿no? Que también incluye hacer estas tradiciones relevantes solo en tanto concuerdan con lo que entendemos como verdadero en nuestra tradición. Pero también está la cuestión de que si dejamos estas tradiciones en su propia verdad, sin jerarquizar o sin evaluar, terminan constituyéndose como tratados sobre objetos históricos, antropológicos, con los que es imposible generar un diálogo contemporáneo. Pues muchas de ellas, muchas de estas filosofías, se piensa, tienen ideales inconmensurables con nuestra cultura. Y un ejemplo de esto, creo, podemos verlo sobre, puede haber tratados expertos sobre la filosofía del cuerpo de la India o las filosofías de la medicina, como el Ayurveda o la filosofía de la medicina tántrica, sin que necesariamente estos trabajos propongan un significado real para nosotros, para que nos digan a nosotros en nuestro propio tiempo cómo mantenernos sanos o cómo entender la salud. Muchas críticas verían este tipo de extrapolaciones insostenibles. Para Arindam Chakrabarty y los promotores de la filosofía de fusión, esta transformación que surge a partir de estos ejercicios comparativos entre culturas no es algo negativo. La conclusión de este ejercicio de diálogo es precisamente revelar nuevas perspectivas implícitas en ambas tradiciones y que solo emergen en la interacción de una tradición con la otra, desde distintas posiciones que ocupamos tanto teóricas como existenciales. Y así no solo podemos ver, por ejemplo, elementos humeanos en la idea del no ser budista, a pesar de que ningún budista haya conocido a Hume, o también podríamos analizar la noción de causalidad de Hume bajo un enfoque budista, a pesar de que Hume no haya sido budista. Aunque bueno, creo que hay estudios que han mostrado cierta influencia del budismo en el pensamiento de Hume. Entonces, creo yo que podemos, por ejemplo, replantear el problema mente-cuerpo en la filosofía occidental como un problema entre la conciencia y la mente, apelando a la filosofía del yoga de Patanjali, por ejemplo, y del Samkhya, a pesar de que esto no haya sido realmente un problema para estas tradiciones. O otro ejemplo, podríamos elaborar una filosofía psicosomática de la acción a partir de la práctica de la cultivación de prana,
tal y como la encontramos en diversos textos de la tradición Samkhya, a pesar de que prana no sea un término utilizado en la filosofía occidental, ni haya una filosofía de la acción explícita en el Samkhya. Y esto no significa apropiarse del pensamiento del otro o malinterpretar una tradición para ajustarla a nuestro propio argumento. Al contrario, creo yo que la filosofía de fusión no es fácil. Evidentemente requiere un trabajo minucioso para entender profundamente la discusión tal y como se plantea en las tradiciones a comparar. Pero esto no significa que los conceptos o las ideas o los argumentos de esas tradiciones solo tengan sentido e importancia desde su propio contexto y para su propia cultura. Al contrario, la filosofía de fusión las entiende como relevantes para una discusión global en el que sus voces son importantes en tanto diferentes. Y como dice Mark Sideritz, que como dato curioso es muy amigo de Arindam Chakrabarty, en un artículo que él escribió sobre la comparación en la filosofía, él dice que la confluencia de diferentes perspectivas en el tratamiento de un problema filosófico añade profundidad a nuestra visión. Y es justo este esfuerzo por dialogar con distintas tradiciones, a pesar de que no hayamos crecido en ellas y no convivamos con ellas, pero este diálogo y este esfuerzo por dialogar con lo diferente es precisamente lo que nos previene de comparaciones simplistas, estereotipos rápidos y de la apropiación de términos que suenan interesantes, pero que no entendemos del todo. Y aquí me gustaría hacer una conexión con la pregunta sobre qué hay de la filosofía de fusión en español. Es cierto que para que haya filosofía de fusión o filosofía cosmopolita, como también se le ha llamado por Jonardon Ganeri, se requiere de un trabajo riguroso previo de traducción, de entendimiento del contexto de las obras filosóficas a tratar, pero el proyecto de filosofía comparada no es el mismo, y sí me gustaría enfatizar aquí, no es el mismo que el proyecto filológico o de estudios culturales, y esto se confunde muchas veces. Si bien es importante tener este contexto, tener el conocimiento del autor y de su obra, el punto de la filosofía de fusión no es determinar lo que el filósofo asiático realmente pensaba sobre una cuestión en el contexto en el que él hablaba, sino que el punto de la filosofía de fusión es ver cómo determinada cuestión se puede entender o interrogar tomando en cuenta la perspectiva de cierta filosofía de la India o de cierto filósofo de la India, la cual, por supuesto, debe ser bien estudiada. Decía el filósofo Raymond Panikkar en 1997 en su libro La experiencia filosófica de la India, que la filosofía comparativista, como él la llamaba, consiste, y aquí lo cito, en la fusión de horizontes cuando filosofías muy diferentes entre sí se ponen en diálogo. Para él, esto debía llamarse más que filosofía comparativista, imparativa, porque es una filosofía que aprende, y él toma esta palabra del latín medieval imparare, aprender. Es una filosofía que aprende de las otras y que a la vez se evalúa críticamente desde el punto de vista propio. La filosofía comparada o comparativista en español se ha estado haciendo desde hace muchos años. Tenemos como ejemplo a Fernando Tolá y Carmen Dragonetti en Argentina, que en su libro Filosofía de la India del 2008 se dan a la tarea de desmontar mitos sobre las diferencias y similitudes entre la filosofía de la India y de Europa. Pero la filosofía de fusión en español, al menos en lo que respecta a la filosofía índica, es todavía limitada y es un campo fértil. Las bases establecidas por proyectos filológicos y culturales son indispensables y desde luego deben seguir impulsándose. Pero la valiosa aportación del proyecto filosófico de fusión, así como propone Arindam Chakrabarty, debe ser reconocida y diferenciada de estos otros proyectos.
y solo podrá florecer cuando nos permitamos ir más allá del acercamiento filológico, histórico, antropológico e incluso sociológico sobre las tradiciones de la India. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana, por esta exposición tan clara, tan aguda. Por momentos me ha dado bastante que pensar. Si te parece, comentamos un poquito alguna impresión en este debate tan interesante que has abierto. Bueno, un primer matiz o una pequeña objeción para discutir contigo cuando, por ejemplo, mencionabas dos ejercicios comparativos. El de una pensadora occidental, educada en la filosofía occidental, ya sabemos, comillas, comillas, ¿no? En esta tradición que se reclama heredera de la filosofía grecorromana, que habría mucho que decir en eso, pero imagínate una pensadora que trabaja desde ahí a los estoicos. Claro, está empleando ya para empezar un marco conceptual, un vocabulario, etcétera, que pertenecen a la tradición en la que ha sido educada. El tema es que cuando quienes hemos sido educados en este horizonte grecorromano, con todas unas narrativas sobre cómo es la historia de la filosofía y demás, que son discutibles desde luego, y aplicamos este lenguaje, este vocabulario a Shantideva, creo que es el ejemplo que pusiste, o a Abhinavagupta, etcétera, a mí me parecen dos ejercicios un poco diferentes, sobre todo porque entramos muchas veces, si no hay autoconciencia, entramos a imponerle a la filosofía de Abhinavagupta, por ejemplo, un vocabulario que es ajeno, un peso de nuestra propia tradición que es muy difícil que nos escape. ¿No hay una ligera diferencia en estos dos ejercicios? Te pregunto. Sí, es decir, la filosofía de fusión no es, yo creo, no es un método único, no es solo que vaya de interpretar ahora filosofías occidentales desde las filosofías de la India, o sea, no tiene solamente una manera de hacerse, ¿no? O sea, yo creo que sí hay una pluralidad de métodos dentro de la filosofía de la fusión y siempre hay ese riesgo, ¿no? De meterle conceptos y palabras a estos autores que no eran su intención o no era o no es adecuado. Y ahí yo estoy de acuerdo en que evidentemente por eso la filosofía de fusión es tal vez la más difícil de todas, porque requiere mucho trabajo interpretativo, mucho trabajo filológico, y aquí deberíamos de hacer mancuerna, ¿no? Con estos proyectos que pienso yo se siguen refutando unos a los otros cuando deberían de trabajar juntos, ¿no? O sea, ahorita podemos, por eso decía yo que cuando una pensadora se adentra al pensamiento estoico desde, ¿no?, la filosofía occidental, no se le considera un ejercicio comparativo ya, cuando de hecho lo es, ¿no? Y tiene los mismos riesgos que adentrarse desde este contexto occidental a Shantideva, ¿no? Pero claro, hay toda una tradición ya de traducción detrás de la filosofía grecorromana, helenista, que apenas está surgiendo en el contexto de la filosofía de la India. Es decir, el filósofo, yo creo, sí, estamos sobre los hombros de el trabajo de traducción que hacen los filólogos, ¿no? Pero no es nuestro trabajo, no es el mismo trabajo. Yo creo que, claro, en parte esto daría, ¿no?, abriría un gran debate, pero en parte yo creo que en general, claro, no se habla de filosofía comparada cuando se trata de un pensador pensando su propia tradición. Ya sea, como digo, esto es discutible, pero ya sea en Occidente, ya sea un filósofo indio comentando o haciendo doxografía de las propias tradiciones indias, a nada de eso se le llamaría comparación, pero claro, hay un diálogo y hay una puesta en comparación. Eso desde luego, ¿no? Te decía esto porque, por ejemplo, hay investigadores que ya defienden, investigadores contemporáneos, pero también lo defendía Daya Krishna, que ya el hecho de pensar la filosofía india, ya no ponerla en diálogo, sino simplemente centrarnos, por ejemplo, en el Sankhya, a partir de un vocabulario europeo, de una tradición que se reclama heredera del marco conceptual grecorromano, ya es en sí mismo hacer filosofía comparada.
Y hay incluso, Cristian Coseru, por ejemplo, defendía esto, que ya es hacer filosofía occidental. Porque, claro, a partir de, sobre todo, del colonialismo, de la expansión colonial, incluso filósofos indios del siglo XX usaron la filosofía comparada como una herramienta heurística para defender las filosofías autóctonas. ¿Cómo? Recurriendo a la comparación con la filosofía occidental. El problema es que ya estaban entendiendo sus propias filosofías autóctonas desde un marco conceptual occidental en el que habían sido educados. No sé si ves por dónde voy. Sí, creo que sí, claro, la cuestión de la decolonización del pensamiento es relevante. Yo fui entrenada por Arindam Chakrabarty, y Arindam Chakrabarty, su forma de, yo creo que de responder a estas críticas del pensamiento decolonizador, y bueno, o sea, él fue entrenado en Oxford, ¿no? Por un pensamiento imperialista, ¿no? Que también uno podría criticar el pensamiento de Chakrabarty como no completamente descolonizado, ¿no? Pero yo creo que cuando lo hablas pensar, cuando lo escucha uno pensar, él no aborda la temática descolonizadora directamente, él se atreve a pensar, ¿no? Y si él está incorporando o ya haciendo filosofía occidental porque él fue entrenado por filósofos de Oxford, es este atrevimiento a generar tu pensamiento y que otros te digan, hey, ahí estás tú metiendo categorías que no son de esta tradición. Es la autocrítica, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos tanto miedo a pensar? Yo soy latinoamericana escribiendo en inglés sobre filosofía de la India, ¿no? ¿Qué autoridad tengo yo de hacer esto? Ninguna realmente, ¿no? Sobre todo si, como me decía este pandit hindú, los occidentales, y yo como latinoamericana soy una occidental, ¿no? No entendemos exactamente estas categorías, porque en cuanto las entendemos, ya las entendemos imponiendo, ¿no? Y pienso que, bueno, si nos quedamos en esa actitud, entonces se genera mucho miedo al diálogo. Para mí la propuesta, y creo que esa es la propuesta de Arindam Chakrabarty y de estas filosofías de fusión, es confrontemos estos problemas en el diálogo mismo, ¿no? Es decir, obviamente tenemos compromiso con estas tradiciones que son diferentes, que tienen un contexto, pero es hora de tomarlas como filosofía, ¿no? Y sí, bueno, yo también vengo desde una tradición hermenéutica, ¿no? Uno piensa desde donde está, y hacerlo explícito creo que es también parte de este ejercicio comparativo, desde donde uno está pensando, que es mucho lo que no se había hecho con todos estos pensamientos imperialistas y colonizadores, ¿no? Nunca se hicieron la pregunta desde dónde está uno pensando, desde qué estructuras está uno pensando. Y claro, bueno, las condiciones de diálogo, esa es otra cuestión que muchas veces no están dadas precisamente por estas imposiciones epistemológicas, pero que me acuerdo mucho, y aquí lo voy a compartir porque estaba yo en un seminario sobre filosofías de la mente, donde estaba Arindam Chakrabarty y otros exponentes contemporáneos de filosofía comparada y filosofías occidentales, sobre la filosofía de la mente, y unos expositores hablaron sobre este estudio que hacía la pregunta sobre el miedo a la muerte a los monjes tibetanos, ¿no? Entonces la idea era que, bueno, el ejercicio de la filosofía budista consiste mucho en desapegarse de un ser eterno, de una idea del alma. Uno supondría que a través de todos estos ejercicios de meditación uno perdería el miedo a la muerte, el miedo y el apego a sus familiares. Y entonces era un ejercicio de filosofía experimental, que esa es otra metodología que se está dando ahorita, en donde les hacían la entrevista a los monjes tibetanos sobre si
tenían miedo a la muerte o no. Y el resultado de ese estudio mostró que no están libres del miedo a la muerte, ¿no? ¿Cómo es posible que estos monjes tibetanos con años de estudios de filosofía budista todavía presentan apegos a su madre, apegos a su familia, apegos a la vida, ¿no? Y me acuerdo mucho que Arindam Chakrabarty se enojó mucho con ese estudio y lo vio como una imposición occidental, ¿no? La misma pregunta, ¿por qué nos sorprendemos de que un filósofo budista, un monje budista tenga miedo a la muerte? ¿Por qué no hacemos este estudio realmente de manera global, ¿no? O sea, como que se quiso centrar en lo diferente y lo peculiar y lo exótico de la filosofía budista, ¿no? Para encontrar que finalmente pues es más difícil liberarse del miedo a la muerte de lo que uno piensa, cuando ese ejercicio podría haberse dado no solo con la filosofía budista, sino con muchas filosofías que hablan de la muerte, ¿no? Entonces, pues sí, estos problemas de cómo se hace una pregunta y desde dónde y las metodologías, se ponen en entredicho en el mismo diálogo y en el mismo ejercicio. O sea, yo no creo que tengamos que evitarlas tampoco. O sea, hagamos filosofía, pensemos, y bueno, si estamos cayendo en estos problemas, se nos hará la cuestión, se nos confrontará y se nos debatirá y se debatirá en la arena filosófica, pienso yo. Yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo con esa invitación a pensar, ¿no? Cuando has dicho, ¿por qué tenemos tanto miedo a pensar? Esto ya no solo implica, ya no solo afecta a la filosofía de fusión, sino ya el miedo al pensamiento, a proponer algo nuevo, algo arriesgado, incluso a contestar tradiciones, interpretaciones ortodoxas que parece que son intocables, ¿no? Al respecto de la historia de la filosofía, al respecto de tantos temas. Yo creo que está relacionado, me voy a aventurar, con un miedo al error. Hay un miedo al error patológico dentro del cuerpo académico y una actitud del quién eres tú para cuestionar esto, quién eres tú para de pronto proponer que esto puede ser de otra manera. Y entonces, si tenemos miedo al error, entonces, ¿cómo vamos a hacer filosofía? Es imposible con miedo al error hacer filosofía, ¿no? Tendríamos que organizar algo para, de hecho, yo creo, invitarnos a nosotros mismos a equivocarnos más y a equivocarnos en público. Sí. Y a ver que incluso de esos errores se pueden sacar grandes aciertos. Es que a veces es mediante el error la forma que tiene de avanzar el pensamiento, ¿no? Así es, así es. Es decir, yo soy muy crítica de no porque no piense que no deba hacerse, ¿no? Pero sí soy muy crítica de la actitud filológica, porque muchas veces cae en esta idea de, pero eso no es exactamente lo que dijo el autor, ¿no? Pero eso no es lo que pensaba en ese contexto. Y entonces en ese no es exactamente lo que era o lo que se estaba significando, se mata el pensamiento, ¿no? Entonces ya no puedes pensar porque ya se te tacha desde el error. Y es desde, cuando uno lee la filosofía, no solo comparativa entre Occidente y la India, sino entre Occidente y Occidente, como tú mismo decías, es una historia de malas interpretaciones. Total. O sea, la historia de la filosofía es cómo Hegel malinterpretó Kant y cómo Kant malinterpretó Hume, ¿no? Entonces, ¿por qué no podemos, con esta responsabilidad, ¿no? Que sí es, creo que debe estar clara, atrevernos a malinterpretar, ¿no? Y atrevernos a exponer nuestra malinterpretación para que nos corrijamos mutuamente, ¿no? Que es lo que, como tú bien mencionas, hay un miedo horrible a estar mal, ¿no? Y bueno, es ahí donde en la corrección se mejora, se delinean pensamientos, se hacen divisiones y se generan uniones, ¿no? Pues sí, y de grandes errores filológicos han nacido grandes filosofías. Exacto.
Ya no de pequeños deslices, sino de grandes errores. Estoy pensando en unos cuantos que me voy a permitir no citar, pero bueno, que si quisiéramos escribir sobre esto tendríamos material, ¿no? Ya un poco para concluir, no sé si has leído, yo quiero mencionar para quienes nos están viendo un manifiesto, perdón, que escribe John Ardon Gannery, precisamente, que lo has mencionado, de por qué la filosofía debe ser global. Es un manifiesto que él lanza en el 2016, y ahí él habla de que estamos entrando en la era de la reemergencia, lo llama él. Y dice que la filosofía de fusión es un caso especial dentro de esta era de la reemergencia, donde ya no, digamos que la academia cada vez es más policéntrica, ya no hay un centro-periferia, hay una producción filosófica desde muchas regiones diferentes, y él, claro, defiende que el futuro de la filosofía es híbrido y es global, ¿no? Y que la filosofía de fusión y quienes la encabezan, como Arindan Chakrabarty, pues realmente forman parte de esta era de reemergencia, que es el futuro, ¿no? Pues, bueno, quería recomendar este escrito a quienes nos ven por si les interesa seguir leyendo sobre estos temas. Y estas pláticas, Raquel, yo espero que sirvan como una invitación a los y las nuevas pensadoras hispanoamericanas, que se permitan hacer este tipo de ejercicios, que se permitan realmente entrarle a la filosofía de fusión con todos sus retos y dificultades, ¿no? Sí, suscribo totalmente esa invitación. Equivoquémonos todas juntas y recorrijámonos y generemos un debate, digamos, que valga la pena y que nos hable, ¿no? en este siglo XXI, y que también rescate ese conocimiento un poco de las zonas del museo del pensamiento, ¿no? Que lo traiga a vivir de nuevo, que lo ponga a vivir de nuevo. Muchas gracias, Ana. Gracias, Raquel. Sigo contando contigo para próximas charlas que haremos en este canal. Ya nos traerás otros temas. Y quiero invitar a los que nos ven de nuevo a acudir a los textos de Ana. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo, os dejo el enlace a sus 2 artículos en castellano, ¿vale? Para quien quiera seguir profundizando en su pensamiento. Bueno, pues gracias a todos y gracias de nuevo, Ana, y hasta pronto. Hasta pronto.